El Blue Book se le dice porque esto viene del siglo XV, de los ingleses en el Parlamento tenían unos tremendos libros azules de terciopelo donde se escribían todas las cuestiones legislativas y todas las reuniones que se hacían, y recuerden que en el siglo XV no había laptop ni ninguna otra forma de hacerlo. Entonces quedó esa cosa en la jerga que se le llama el book, cuando entre los practitioners que ustedes reciben acá hablan de book, directamente están hablando de algo que es muy común y es parte del vocabulario de la jerga. Entonces dijimos que vamos a hablar de empresas existentes, de una startup y de funding para crecer. Una startup, obviamente, no les tengo que decir lo que es porque lo han visto. Las empresas que están en marcha, a diferencia de una startup, tienen ya una performance económico-financiera, estratégica, participación en el mercado, intervienen una cantidad de cosas más importantes, y por lo cual el book se convierte en algo más denso en términos de cantidad de temas que se tocan a la hora de ver los apartados que vamos a ir viendo. Y también muchas veces sucede que está la posibilidad de obtener funding a través de una estrategia asociativa. Es decir, estoy creciendo con mi negocio y está creciendo tanto, está en un lugar la empresa que está en marcha, que ya para el próximo paso por ejemplo, soy una empresa argentina, no me da la espalda de financiamiento como para poder seguir adelante solo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar un socio estratégico, seguramente a lo mejor alguien que hace lo mismo que yo, o a lo mejor alguien que está estructurado pero que conoce, digamos, es un socio financiero pero que está estructurado en términos de qué es una industria como la que yo tengo. Puede ser un negocio de M&A, de fusiones y adquisiciones, y entonces siempre estamos hablando de una búsqueda de financiamiento. El book tiene que ver con ser candidato, ¿no? Esto, las personas como Cecilia, así que están en recursos humanos, piensen como cuando estamos eligiendo un candidato, un financial manager o lo que venga. Hay todo un proceso desde el momento en que la gerencia o el directorio de la compañía la llama a Cecilia y le dice, mira, queremos el perfil es este, luego de eso hay todo un proceso. Quiero ponerlo en paralelo para que no se les complique la idea, porque se va complejizando a medida que avanzamos. Digo que tiene que ver con ser candidato. ¿Por qué soy candidato? Soy candidato porque hay un fondo de inversión, de pronto, dijimos que vamos a hablar de generalidades, no estamos hablando del startup, pero por ahí en una etapa, hay un fondo de inversión que tiene unos 200 millones de dólares. Y esos 200 millones de dólares tienen que dar una tasa de retorno X en un plazo de exit, donde van a salir y van a querer el dinero que pusieron en ese momento más la tasa de rendimiento que tuvo esa inversión. Entonces, el management del fondo va a estar mirando y tratando de identificar inversiones que puedan tener un buen potencial para poder llegar a alcanzar esa tasa o superarla si esto fuera posible. Entonces, tiene que ver con el ser un candidato. ¿Por qué? Porque va a haber muchos candidatos y hay nada más que 200 millones. Y además competimos con candidatos que hacen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, Ida tiene una industria textil y Paul tiene una empresa metalúrgica y Marisol tiene una empresa de turismo y
Josué tiene una empresa de transferencia de dinero de país a país. Entonces, son distintas industrias que a lo mejor el fondo la está contemplando como para filtrarla en la inversión, pero claramente van a competir, porque aunque sean distintas las actividades, no se va a dar necesariamente el caso, aunque podría ser una excepción, pero donde hay dos textiles que están mirando. Lo que existe es un fondo de inversión, hay 200 millones y hay que invertirlo del modo más provechoso posible para que la rentabilidad del inversor sea la rentabilidad esperada de aquel momento cuando se les invitó a participar del fondo. ¿Y por qué tenemos que pasar primero una preselección? Porque después va a venir el gran Blue Book, donde van a quedar, es como cuando uno va a ser el director financiero de una compañía y está pasando por estas etapas de recursos humanos y a lo último queda una terna que se va a definir por diferentes cuestiones. En este caso es mucho más fácil. En el caso de recursos humanos es difícil, porque muchas veces no queda el mejor, sino el que más se adapta a lo que estamos buscando o el que más coincidencia tiene con el jefe que va a tener. En cambio, acá es más clarito, 2 más 2 es 4, tiene que tener mejor rentabilidad potencial, tiene que tener un tiempo en que se repaga, tiene que tener también un ban. Entonces, cuando todo eso cierra, entonces ese es mejor proyecto. Y para eso hay un montón de researchers que están trabajando todo el día ahí, mirando diferentes carpetas para ver con cuál de ellas se van a quedar. Entonces, el book es un must. No se puede no hacer un book. Es imposible. Cuando en la década del 90, fines de la década del 90, había un boom de las acciones que cotizaban en Nasdaq, había un boom de internet, de sitios. En la consultora recibíamos hasta 100 proyectos, 100 personas con proyectos por mes que querían armar un portal. Entonces, pero claro, llegaban jóvenes que en realidad lo que querían era ser ricos. Si uno le decía, ¿cuál es la definición? Y había una vaguedad de concepto y de interpretación de ciertas cosas que uno se daba cuenta que lo único que querían era ser ricos, como alguien que salió en una revista de negocios. ¿Por qué? Porque venían sin nada. O lo que es peor, venían con algo que era impresentable. Con lo cual, uno aprieta el botón ese que se aprieta en los que audiencias de aquellos que vienen a cantar y hace y lo elimina. Porque hay ciertas características que hay que eliminarlas rápidamente, porque si no, la gente de research se pasaría el tiempo mirando tonterías y perdería su tiempo lastimosamente. Entonces, ¿a qué aplica? Aplica a una startup, hacer un book. ¿A qué más? A empresas en marcha, pueden ser pymes o pueden ser grandes empresas. No necesariamente es nada más que una pyme, puede ser una gran empresa que va a ser una mega corporación. Puede ser porque en algún momento en un país como el nuestro, uno toma la decisión que tiene una compañía que vale una cantidad de dinero importante dentro del portafolio que tiene y uno quiere hacer un cash out, ¿no? Por ahí tiene un conglomerado de empresas y dice, bueno, esta la voy a vender y con esta voy a tener efectivo esperando alguna otra oportunidad o para alguna otra cosa, ¿no? En Argentina hay mucha gente que lo hace porque a lo mejor quiere tener una mezcla de liquidez con dentro de su patrimonio que en ese momento no lo tiene. Y nuevamente, estamos creciendo a lo mejor somos una compañía importante nacional y estamos creciendo, pero las tasas a las cuales estamos creciendo, las tasas de crecimiento son tasas altas
Y cuando uno crece a tasas altas de crecimiento, necesita financiamiento para poder sostenerla. Porque no todas las compañías trabajan calzadas. Calzadas significa que yo cobro y el dinero llega de las ventas exactamente en el momento que yo tengo que hacer los pagos a los proveedores, ¿no? Eso sería estar calzado. Sino que a lo mejor tengo una tasa de rentabilidad muy alta, pero vivo descalzado. Tengo la posibilidad de obtener financiamiento y absorber ese costo financiero que tiene el gap, pero en algún momento estoy pensando, en algún punto del crecimiento, que mejor estoy necesitando un socio. Cuando uno necesita un socio, que se da cuenta, a veces es porque es un proyecto con escalabilidad, donde es más fácil llegar a la Argentina, por ejemplo, para un japonés de la mano de un argentino, pero también para un argentino poner sus productos en países, en mercados distintos, es mejor hacerlo con una compañía internacional que ya ha colocado sus productos. Entonces, tiene financiamiento, pero además me abre la puerta al universo. Entonces, muchas veces está esa decisión y tengo que hacer un book, por eso el book es un must.